Introducción general de la NEC 15. La NEC 15 es parte del conjunto de normas establecidas en Ecuador para regular y estandarizar aspectos de diseño, construcción y mantenimiento de obras de ingeniería y arquitectura. Entre los principales aspectos de la NEC 15 encontramos las instalaciones hidrosanitarias, instalaciones de gas, seguridad y calidad, sostenibilidad ambiental y por último documentación y permisos. Entre los capítulos contemplados en la NEC 15 se clasifican en tres ejes principales. Como primer eje tenemos seguridad estructural, como segundo eje habilidad y salud, como tercero servicios básicos. Cargas tratadas en las normas ecuatorianas de construcción. En el capítulo de la norma ecuatoriana de construcción para cargas no sísmicas, como podemos observar ahí las siglas NEC, SE, CG, constituye un marco general para el calculista y diseñador de estructuras. Las cargas a considerar en el cálculo y diseño de todo tipo de estructuras son las siguientes. Entre ellas encontramos las cargas permanentes, que son las cargas muertas mínimas en particular, las cargas variables, que son cargas vivas, viento y granizo, las cargas no tratadas, las cargas temporales debidas a los procesos constructivos, también las cargas dinámicas de viento, las cargas o aceleraciones debidas a vehículos en movimiento, explosión u hundimiento de cimentaciones y otros fenómenos naturales. Las combinaciones de cargas. Las construcciones en general tienen que diseñarse para resistir las combinaciones de varias cargas, las cuales son cargas permanentes, cargas variables, entre ellas son cargas vivas o también llamadas sobrecargas de uso, y cargas accidentales, que estas son las acciones sísmicas. Hola, buenas noches. Mi nombre es Yumbera y les voy a hablar sobre lo que son las cargas y combinación de cargas. Las cargas en el diseño estructural son importantes debido a que determinan cómo una estructura se debe comportar bajo las diversas condiciones y respaldan el confort y la funcionabilidad de la obra. Las cargas en un diseño estructural no solo influyen en la resistencia y estabilidad, sino que a su vez definen la eficiencia y sostenibilidad de la construcción. Las cargas contempladas en las normas NEC, estas se dividen en tres categorías, lo que son las cargas permanentes, las cargas variables y las cargas accidentales. Las cargas permanentes son cargas muertas mínimas, como el peso propio de una estructura, etc. Las cargas variables son las cargas vivas generadas por la ocupación y uso, así como las cargas producidas por algún otro agente externo. Las cargas accidentales, estas se refieren a las cargas sísmicas, tanto para estructuras nuevas como aquellas que están en proceso de rehabilitación. Cargas no contempladas. En las normas ecuatorianas de la construcción se ven ciertas cargas que no se observan en el diseño estructural habitual. En estas se encuentran las cargas temporales derivadas de procesos constructivos, las cargas dinámicas generadas por el viento y las cargas o aceleraciones provocadas por vehículos en movimiento, explosiones, hundimiento de cimentaciones, etcétera. Las combinaciones de cargas, las estructuras se diseñan considerando combinaciones de carga permanente. Eh, El adecuado análisis y aplicación de estas combinaciones garantiza que las edificaciones puedan resistir tanto a las cargas habituales como eventos imprevistos. Las combinaciones básicas. La combinación básica, cuando sea necesario, se debe analizar el estado límite de resistencia. No es necesario considerar simultáneamente los efectos más desfavorables del viento y el sismo. Ya, aquí tenemos las combinaciones y lo que son las simbologías y notación. Lo que es D, que es igual a carga permanente, E, carga del sismo, L, sobrecarga, que es una carga viva, sobrecarga cubierta, que sigue siendo una carga viva, S, que es una carga de granizo, y W, que es una carga de viento. Eh,
Saludos cordiales. Mi nombre es Brigitte Figueroa y voy a hablar sobre el análisis de carga para un sistema de distribución. Este consiste en evaluar la distribución y el comportamiento de las cargas eléctricas en una red de suministro. Este análisis se utiliza para determinar el flujo de potencia de las pérdidas en el sistema, las caídas de tensión y el rendimiento general en la red, garantizando la operación segura y eficiente del sistema. Diseño de la red baja tensión. Este diseño debe considerar la ubicación del proyecto y seguir la normativa local. El objetivo es llevar la energía desde el transformador hasta el usuario final, a través de derivaciones de bajo voltaje. Tipos de sistema de distribución. El sistema radial. Es el más simple y económico, pero vulnerable a fallas, ya que solo tiene un camino para el flujo de energía. El sistema en anillo. Este es más costoso por requerir más equipo, pero ofrece rutas alternativas de suministro en caso de fallos, mejorando la confiabilidad. El sistema mallado proporciona alta calidad y confiabilidad, adecuada por grandes cargas como centros comerciales, hospitales y grandes edificios, donde la continuidad del servicio es esencial. El diseño de transformadores de distribución. Se debe considerar correctamente el transformador, según la demanda esperada, considerando la zona es urbana o rural, y el tipo de usuario que los abasteza, siguiendo las normativas locales. Distribución de carga continua. A diferencia de las distribuciones discretas que están formadas por cargas puntuales individuales, una distribución de carga continua tiene al menos una dimensión distinta de cero. Para calcular el campo eléctrico en una distribución continua, se divide la carga en trozos y se trata cada trozo como una carga puntual. Relación con la cuantización de la carga. Aunque ninguna distribución de carga es realmente continua, debido a una cuantización de la carga, esta aproximación es útil en muchos contextos prácticos, donde la discreción de la carga se puede ignorar. Tipos de cargas de distribución continua. Cargas lineales. Distribuidas a lo largo de una línea, como un alambre. Cargas de superficie, distribuidas sobre una superficie plana o curva. Cargas de volumen, distribuidas en un volumen tridimensional como un sólido. Cálculo de campo eléctrico. El campo eléctrico generado por una distribución continua se calcula sumando la distribución de cada elemento infinimental de la carga. La carga puede ser de cualquier signo, lo que influirá en la dirección del campo eléctrico generado. Factores de carga y corrección. Las normas ecuatorianas de construcción establecen reglas y normas fundamentales para garantizar la seguridad y la solidez de los diseños. La parte fundamental de estas normas es la investigación de las cargas de configuración y los factores de carga y revisión que se utilizan para garantizar que los diseños puedan soportar las diferentes cargas a las que se estarán sometidos durante su vida de administración, y las principales partes de los factores de carga son las cargas muertas. Son aquellas cargas súper duraderas debido a la propia carga de los componentes subyacentes y no estructurales. Incorporan la pesadez de partes como tejados, suelo, paredes y cualquier componente decente que sea una pieza básica del diseño. Como se aprecia en imagen, tenemos algunos ejemplos de las cargas muertas: columnas, losa, ventanas, acabados, muros y entre otros, instalaciones. Bien, tenemos también las cargas vivas. Las cargas vivas son cargas transitorias o móviles. Ejemplos tenemos las personas, las mascotas, objetos y muebles. A diferencia de las cargas muertas, las cargas vivas pueden fluctuar con el tiempo y dependen de la utilización particular de la estructura. Como se aprecia en las dos imágenes, tenemos detallado de los objetos y los muebles que se sostienen la estructura y las personas dentro de ella. Cargas ambientales. Las cargas ambientales incluyen las acumulaciones debidas a factores habituales como la brisa, la nieve y los temblores. Estas cargas son especialmente importantes. Deben tener muy
en cuenta el diseño de los cimientos. Asimismo, se determinan técnicas para determinar las cargas de viento y nieve, garantizando que los diseños puedan soportar ambientes extremos. Cargas especiales. Estas cargas se ven de forma sorprendente y pueden incorporar efectos, explosiones y cambios de temperatura. Estos accidentes requieren un plan debido a su naturaleza errática y posiblemente desastrosa. Para prevenir estos accidentes se incorporan normas para evaluar y planificar contra estas cargas únicas, garantizando que los diseños sean aptos para soportar ocasiones poco comunes que podrían ocurrir durante su vida de administración. Saludos cordiales, mi nombre es Joyce Natalie Calvavera y soy estudiante de la carrera de Ingeniería Civil de la UNESUR. A continuación voy a hablar de las aplicaciones del análisis de cargas según las normas NEC 15. Las áreas en las que más se aplica el análisis de cargas son la ingeniería civil y arquitectura, diseño para eventos específicos, diseño estructural y el análisis de cargas en estructuras complejas. Cuando hablamos de ingeniería civil y arquitectura, el análisis de carga de diseño es importante, ya que de esto depende la seguridad, la eficiencia y la funcionalidad de dichas estructuras. Cabe recalcar que este proceso comienza con la identificación de las cargas que afectarán al proyecto. Diseño para eventos específicos. Se exige que edificios estratégicos como son hospitales, escuelas, entre otros, tengan niveles de seguridad altos debido a su importancia en caso de algún tipo de desastre. Diseño estructural. Este proceso implica la evaluación y la transferencia de fuerzas a través de los distintos elementos estructurales, desde los componentes más pequeños hasta los cimientos que soportan toda la estructura. Ya el análisis de cargas en estructuras complejas es fundamental en el diseño estructural, cuando especialmente se trata de edificaciones de gran altura como son los puentes, túneles, entre otras infraestructuras que presenten geometrías no convencionales o combinaciones de diferentes tipos de cargas. Hablemos de un ejemplo práctico. ¿Cómo garantizamos que un edificio en Quito resista sismos y vientos, además de soportar cargas diarias? El análisis de cargas según las normas NEC 15 nos ayuda a diseñar estructuras seguras y funcionales frente a condiciones normales y eventos extremos como son los sismos. A continuación tenemos los datos para el ejemplo, donde tenemos que las cargas muertas son las que siempre están presentes, como el peso del concreto y los acabados. Por ejemplo, en una losa de concreto de 0.25 metros de espesor, calculamos 6 kN sobre metros cuadrados, basándonos en su densidad. Las cargas vivas para oficinas, la NEC 15 establece que 2.5 kN sobre metros cuadrados representan el peso de las personas y el mobiliario. Las cargas ambientales. En Quito, las normas especifican cómo calcular el efecto del viento y los sismos. Por ejemplo, sabemos que la presión del viento en esta zona es de 0.8 kN sobre metros cuadrados y la aceleración sísmica es de 0.4 grados según su zonificación. Usando el coeficiente sísmico obtenemos una fuerza base de 8.000 kN. Esta fuerza nos indica cuánto debe resistir la estructura ante un sismo. Por ejemplo, las columnas deben soportar 2.000 kN de carga axial. Si usamos el concreto de 28 megapascales y el acero de 420 megapascales para garantizar su resistencia. Este mismo procedimiento se aplica a cualquier estructura, adaptando los cálculos a las condiciones locales y el uso del edificio. Este análisis asegura que el edificio sea seguro, cumpla con las normativas y optimice los recursos. Una pregunta, ¿qué pasaría si la altura del edificio fuera mayor o si estuviera en otra ciudad?